La Organización del Tratado del Atlántico Norte, también conocida como la Alianza Atlántica, es una alianza militar intergubernamental que se rige por el Tratado del Atlántico Norte o Tratado de Washington, firmado el 4 de abril de 1949. La organización constituye un sistema de defensa colectiva, en el cual los Estados integrantes acordaron defender a cualquiera de sus miembros que sea atacado por una potencia externa. La sede de la OTAN se encuentra en Bruselas y sus 30 Estados miembros abarcan la América septentrional y Europa. La incorporación más reciente es la de Macedonia del Norte, en marzo de 2020. Además, 21 Estados no miembros colaboran con la OTAN dentro del programa Asociación para la Paz, con otros 15 involucrados en programas de diálogo y 9 como socios globales. En 2017, el gasto militar combinado de los 30 países miembros fue el 52% del gasto militar mundial. En sus primeros años, la OTAN no era mucho más que una asociación política. Sin embargo, la guerra de Corea hizo que se planteara una coalición permanente. Entonces se creó una estructura militar bajo la dirección de los comandantes de Estados Unidos. La Guerra Fría llevó a las naciones rivales a crear el Pacto de Varsovia en 1955. Siempre se han manifestado dudas sobre la alianza europeo-norteamericana ante una invasión soviética, desacuerdos que se plasmaron con la creación por parte de Francia de la fuerza de choque nuclear y con su retirada de la estructura militar de la alianza entre 1966 y 2009. Después de la caída del muro de Berlín en 1989, la organización intervino dentro de la guerra de Yugoslavia, lo que se convirtió en la primera intervención conjunta de la OTAN. En lo político, la organización ha mejorado sus relaciones con los antiguos miembros del Bloque del Este, dando como resultado la incorporación a la OTAN de varios miembros del Pacto de Varsovia. La única ocasión en que un país miembro invocó el artículo 5 del tratado reivindicando la ayuda en su defensa, fue Estados Unidos en 2001. Desde entonces, los miembros colaboraron con los Estados Unidos en la guerra de Afganistán. El artículo 4 del tratado prevé llamar a consulta a los miembros y ha sido convocado 4 veces, 3 de ellas por Turquía, la primera por la guerra de Irak y las 2 restantes por ataques recibidos durante la guerra civil siria, la cuarta fue invocada por Polonia durante la crisis de Crimea de 2014, debido a la movilización de tropas rusas en la frontera polaca con Kaliningrado y las maniobras rusas en el mar Báltico. En 2019, la OTAN celebró su 70º aniversario con una cumbre en Londres, a comienzos de diciembre, en donde firmó un documento conjunto que resaltaba sus logros y que recogía por primera vez la influencia de China, con los retos que ello supone para la organización. Historia. Origen de la OTAN. En 1949, en plena posguerra de la Segunda Guerra Mundial, en Occidente se veía con preocupación la política expansionista que estaba siguiendo la Unión Soviética. Era evidente que la Organización de las Naciones Unidas no podría ser capaz por sí sola de mantener la estabilidad en el mundo, ya que las propuestas de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad eran rechazadas por los numerosos vetos soviéticos. La aparición de gobiernos comunistas en Europa Central y Oriental por influencia soviética aumentaba la presión en Europa Occidental. Entre 1947 y 1949, una serie de sucesos, más dramáticos por el hecho de la reciente marcha de las tropas estadounidenses y canadienses que aún se encontraban en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, marcaron el punto más alto en la tensión que se estaba experimentando. Estos sucesos fueron amenazas a la soberanía de Noruega, Grecia, Turquía y Checoslovaquia, entre otros, donde el golpe de Praga de febrero de 1948, fue interpretado como un ataque directo a los intereses europeos. Además, el bloqueo de Berlín, entre junio de 1948 y mayo de 1949, empeoró la situación para los países antes mencionados. La necesidad de una asociación de países cada vez era más manifiesta, de forma que en marzo de 1948, Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y el Reino Unido firmaron el Tratado de Bruselas, con el que creaban una alianza militar, la Unión Europea Occidental.
Ante la creciente expansión socialista, se decidió crear una alianza defensiva más amplia que la Unión Europea Occidental, por lo que se llevaron a cabo negociaciones entre Estados Unidos, Canadá y los países de la Unión Europea Occidental, a las que se decidió invitar a Dinamarca, Islandia, Italia, Noruega y Portugal. Las negociaciones giraron en torno a la creación de una alianza militar que tuviese una base en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, y tuvieron como resultado la firma del Tratado de Washington, el 4 de abril de 1949, por la que se establecían las bases de la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Una de las dificultades surgidas durante las negociaciones estuvo relacionada con la integración de Estados Unidos en la organización. Los países europeos, devastados después de la guerra, estaban interesados en aliarse con Estados Unidos para así asegurarse una defensa eficaz, pero en Estados Unidos no se compartía este deseo. Sin embargo, el golpe de Praga y el bloqueo de Berlín hicieron aumentar la reivindicación por parte de los europeos, especialmente de Francia, de la creación de una alianza militar con Estados Unidos. En secreto, en Reino Unido se firmó un acuerdo, llamado Pentagon Paper, con el que se establecía un esbozo de cómo debía ser una alianza en el Atlántico Norte. El último elemento a tener en cuenta en el proceso de integración de Estados Unidos pasó por la necesidad de sortear la dificultad que suponía la prohibición por parte de la Constitución de los Estados Unidos de aliarse militarmente en tiempos de paz. El senador Vandenberg promovió la votación en el Senado de los Estados Unidos de la Resolución 239, que el 11 de junio de 1948 dio luz verde a la unión de Estados Unidos a la Alianza Atlántica. Bajo petición del Senado de Estados Unidos, se hizo constar en el Tratado de Constitución de la Alianza que las medidas a tomar en caso de agresión a algún país miembro fuesen resultado de la libre elección de cada país. El Senado quería mantener así el poder de decisión del Congreso de los Estados Unidos en materia militar. Guerra Fría. En teoría, estaba destinada a ser una garantía de seguridad de los estados de Europa Occidental ante la Unión Soviética y sus aliados. Como le era propio a la coyuntura de la Guerra Fría, las fuerzas de la OTAN actuaron como fuerza disuasoria. Después de la constitución de la OTAN, nuevos países fueron sumándose. En 1952, se unieron los dos primeros, Grecia y Turquía. En 1954, la Unión Soviética propuso su unión a la OTAN, con el objetivo de mantener la paz en Europa, pero los aliados rechazaron la propuesta. Esto, junto con la incorporación de Alemania Occidental a la organización el 9 de mayo de 1955, descrita como un momento decisorio en la historia de nuestro continente, por el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Alvar Lange, tuvo como consecuencia inmediata la creación del Pacto de Varsovia, firmado el 14 de mayo de 1955 por la Unión Soviética y sus aliados. Este pacto se considera la respuesta formal a la OTAN, poniendo de manifiesto los dos bandos opuestos de la Guerra Fría. La unidad de la OTAN fue puesta en evidencia ya desde sus principios. En 1958, el presidente francés Charles de Gaulle protestó por el papel hegemónico que tenían los Estados Unidos en la organización y por lo que, a entendimiento del presidente, era una relación especial entre Estados Unidos y Reino Unido. En un memorándum enviado al presidente estadounidense Eisenhower y al primer ministro británico Macmillan el 17 de septiembre de 1958, de Gaulle argumentaba a favor de la creación de una dirección tripartida, que pusiese a Francia en igualdad de condiciones con Estados Unidos y Reino Unido, abogando también por la expansión de la OTAN en las áreas geográficas de interés para Francia, como Argelia, donde Francia intentaba eliminar a las fuerzas insurgentes y necesitaba la ayuda de la OTAN. De Gaulle consideró las respuestas dadas como insatisfactorias, así que decidió construir una defensa independiente para su país. El 11 de marzo de 1959, retiró su flota en el Mediterráneo del comando de la OTAN. 3 meses después, en junio de 1959, de Gaulle prohibió la entrada de armas nucleares en territorio francés.
Esto provocó que Estados Unidos transfiriera 200 aviones a Francia y devolviera el control, entre 1950 y 1967, de las 10 mayores bases aéreas que habían operado en Francia. La última base de vuelta fue la de Toul-Rosieres, base de la 26ª ala de reconocimiento, trasladada a la base aérea de Ramstein, en Alemania Occidental. Mientras tanto, Francia había iniciado su programa nuclear, Force de Frappe. Probó su primer arma nuclear, Gerboise Blue, el 13 de febrero de 1960 en el desierto del Sáhara. Aunque Francia mostró solidaridad respecto al resto de la OTAN durante la crisis de los misiles en Cuba en 1962, De Gaulle continuó su propósito de constituir una defensa independiente retirando del comando la flota francesa del Atlántico y del Canal de la Mancha. En 1966, las Fuerzas Armadas francesas fueron retiradas del comando integrado de la OTAN, y se ordenó que todas las tropas no francesas abandonasen el territorio galo. Todo ello provocó que el 16 de octubre de 1967 se trasladase el cuartel general supremo de las potencias aliadas en Europa de Roquencourt, cerca de París, a Casteau, al norte de Mons, en Bélgica. Francia continuó en la alianza y con su ayuda a la defensa de Europa ante un posible ataque soviético con sus tropas estacionadas en Alemania Occidental. El 30 de mayo de 1982, España firmó el Tratado de Washington, convirtiéndose en el miembro número 16 de la Alianza Atlántica. Sin embargo, tras las elecciones generales de 1982 se suspendió la integración española en la organización, celebrándose el 12 de marzo de 1986 un referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN que, con un 52,54% de los votos, se mostró a favor de permanecer en la alianza, pero sin participar en su estructura militar integrada. Desintegración del bloque del Este. Después de las revoluciones de 1989 y durante el proceso de disolución de la Unión Soviética en 1990 a 1991, el Pacto de Varsovia quedó disuelto el 1 de julio de 1991. La OTAN reformuló sus objetivos y actividades hasta apropiarse de la seguridad de una parte del hemisferio norte. En este marco, se desarrolló la primera operación de ataque por parte de la OTAN de su historia, la incursión en 1995 en la República de Bosnia y Herzegovina contra las fuerzas serbias en lo que se conoció como la Operación Fuerza Deliberada. En 1999 se llevó a cabo la Operación Fuerza Aliada, el ataque aéreo contra la República Federal de Yugoslavia, destinada a parar la limpieza étnica en Kosovo, donde se cometían crímenes contra la población civil. En 1996, con la autorización del Congreso de los Diputados, España negoció su ingreso en la nueva estructura de mandos de la OTAN, aspirando a la plena participación en la estructura militar integrada, entonces en periodo de reforma. España culminaría su incorporación en la estructura militar integrada el 1 de enero de 1999. La República Checa, Hungría y Polonia, antiguos miembros del Pacto de Varsovia, se unieron a la Alianza Atlántica el 12 de marzo de 1999. Frente al incumplimiento de los acuerdos entre Baker-Gorbachov, George F. Kennan, una de figuras más importantes de la diplomacia de Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría e intelectuales de la política de contención del comunismo en 1997, escribió. Un año después, ante la inminente ratificación del Senado estadounidense sobre una primera ronda de expansión de la OTAN, en una entrevista con el New York Times argumentó. Después del 11S. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se llevó a cabo la Operación Libertad Duradera, la invasión de Afganistán por parte de Estados Unidos. La OTAN activó por primera vez el mecanismo de defensa mutua que prevé el artículo 5 del Tratado de Washington para apoyar los ataques de Estados Unidos a Afganistán. En Afganistán, desde el 11 de agosto de 2003, la OTAN lideró una misión encargada por la ONU llamada Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad. El objetivo de la ISAF era ayudar al gobierno afgano a proporcionar una seguridad efectiva en todo el país y a desarrollar unas fuerzas de seguridad propias.
fue desplegada para proporcionar seguridad en torno a Kabul, a medida que la presencia de la ISAF se expandió para cubrir todo el territorio. Sus tropas participaron en la lucha contra la insurgencia al tiempo que intentaban ayudar a la reconstrucción del país. En Irak, la OTAN se ha limitado a entrenar a las fuerzas de seguridad. Las negativas de numerosos países europeos a que la OTAN actuara en el conflicto iraquí, encabezados por Alemania, disuadió a este organismo de involucrarse en una guerra iniciada por Estados Unidos y Reino Unido. El 29 de marzo de 2004, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Rumanía y las ex-repúblicas soviéticas Estonia, Letonia y Lituania firmaron el Tratado de Washington. En febrero de 2005, Gerhard Schroeder propuso crear una comisión para reformar la OTAN ante el peso creciente de la Unión Europea. El canciller alemán considera necesario reestructurar la Alianza Atlántica, dado que los desafíos estratégicos estaban fuera de su ámbito defensivo y no requerían en primera línea una respuesta militar. Ha habido malentendidos, malestares, desconfianza y hasta tensiones, indicó el canciller, como quedó reflejado tras la invasión de Irak de 2003, que dejó de manifiesto cuán profundas pueden ser las discrepancias y cuán poco preparada está la OTAN para reaccionar a tales dificultades. En septiembre de 2006, la OTAN puso en marcha la Operación Medusa sobre el sur de Afganistán, con el objetivo de acabar con los reductos talibán en Panjwai y Zari, en Kandahar, donde los insurgentes poseían una fuerte presencia. Se estima que en la operación fallecieron unos 500 talibanes. En 2008, la OTAN solicitó a Colombia tropas del ejército y expertos antiminas y antinarcóticos para participar en la labor que se desarrollaba en la región afgana bajo la jurisdicción del ejército español, debido a su experiencia en estos temas, mayor a la del resto de países. El 20 de febrero de 2009 fue aprobada la participación de entre 120 y 150 miembros del ejército colombiano en la ISAF bajo bandera española. El caso de Colombia resultó particular por no pertenecer a la geografía del Atlántico Norte y, al mismo tiempo, no ser una nación en la OTAN. Croacia y Albania se adhirieron a la Alianza Atlántica el 1 de abril de 2009. El presidente Nicolas Sarkozy reintegró a Francia en el Comando Integrado coincidiendo con la cumbre del 60º aniversario de la Alianza del 3 y 4 de abril de 2009, que se celebró entre Estrasburgo y Kiel, en la frontera franco-alemana. El 31 de diciembre de 2014 la Alianza Atlántica puso fin a la misión de la ISAF. Desde 2015 la OTAN lleva a cabo en Afganistán la misión Apoyo Decidido, con una presencia militar más reducida, para entrenar, asesorar y ayudar a las fuerzas afganas. En 5 de junio de 2017 se adhirió Montenegro, el 29º miembro de la Alianza. Por su parte, Macedonia del Norte pasó a formar parte de la Alianza desde el 27 de marzo de 2020. Hasta entonces, el único obstáculo del país era superar los problemas derivados del nombre de la República, ya que en 2008 Grecia hizo bloquear la invitación al país eslavo hasta que fuera resuelta la disputa sobre su nombre, reclamado por Grecia como patrimonio helénico. Así, en junio de 2018, ambos países firmaron un acuerdo provisional por el cual la antigua República Yugoslava de Macedonia pasaría a llamarse Macedonia del Norte, lo que fue ratificado por los parlamentos de ambos países en enero de 2019, lo que permitió continuar con el proceso de incorporación a la alianza, que culminaría un año después. En 2022, se celebró una cumbre de la OTAN en Madrid, donde se concordaron varios puntos: a. El aumento de tropas que los países miembros ponen a disposición de la organización; b. Que Rusia sea observada como una amenaza directa, dejando de considerarse como aliado estratégico, debido a sus decisiones respecto a la política exterior y, especialmente, a la guerra de Ucrania; c. Que China sea considerada un desafío sistemático por sus abstenciones en el Consejo de Seguridad de la ONU y por su apoyo a Rusia en la invasión a Ucrania; y d. Que Turquía levantara el veto sobre la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, permitiendo así su invitación formal a pertenecer a la OTAN, rompiendo su histórica neutralidad. Además, esta adhesión permitiría a la OTAN tener más kilómetros de frontera directa con Rusia.
El Tratado del Atlántico Norte. En el tratado se observa cómo se pretendía que Europa llevase a cabo su propia defensa militar, pues en el artículo 3 se permite que Estados Unidos ayude al desarrollo militar de Europa, a modo de plan Marshall en el ámbito militar. Estados miembros. Listado de países miembros y la fecha en que ingresaron en la organización. Adhesiones. El artículo 10 del Tratado del Atlántico Norte, permite que nuevos estados formen parte de la OTAN. Este artículo pone dos condiciones al ingreso de nuevos estados. Solo países de Europa pueden ser nuevos miembros. Es necesario el acuerdo unánime del resto de Estados miembros. Este último criterio implica que los Estados miembros pueden poner una serie de condiciones de cara al ingreso de nuevos países. Sin embargo, en la práctica la OTAN pone una serie de condiciones comunes. Aspirantes oficiales. Bosnia y Herzegovina es el único con un plan de acción para la adhesión. Junto con Georgia, fueron nombrados países aspirantes a la OTAN en la reunión del Consejo del Atlántico Norte del 7 de diciembre de 2011. Georgia. Bosnia y Herzegovina. Suecia y Finlandia. Otros aspirantes. Ucrania. Estructura y organización. Estructura política. Consejo del Atlántico Norte. Secretario General. Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Estructura militar. Comité Militar. Mando Aliado de Operaciones. Mando Aliado de Transformación. Acuerdos con otros países no miembros de la Alianza. Planes de acción individual de asociación. En noviembre de 2002, durante la Cumbre de Praga, se abrieron los planes de acción individual de asociación a los países que tienen la voluntad política y la suficiente capacidad para tener una mayor relación con la OTAN. Los IPAP han sido implementándose en los siguientes países. Asociación para la Paz. La Asociación para la Paz es un programa originalmente iniciado en 1994 y basado en las relaciones bilaterales entre cada país asociado y la OTAN. Cada país puede elegir hasta qué punto quiere participar. Los 21 países asociados son los siguientes. Antiguos países de la Unión Soviética: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán. Países militarmente neutrales que tuvieron un sistema capitalista durante la Guerra Fría: Austria, Finlandia, Irlanda, Malta, Suecia, Suiza. Países militarmente neutrales que tuvieron una economía socialista durante la Guerra Fría: Bosnia y Herzegovina, Serbia. Chipre encuentra una gran oposición a su admisión en la asociación. Para la paz por parte de Turquía a causa del conflicto entre los dos países. Por ese motivo, Chipre no participa en la política europea de seguridad y defensa. El Consejo de Asociación Euroatlántico, establecido el 29 de mayo de 1997, consiste en un foro destinado a la coordinación, consulta y diálogo entre los participantes del programa Asociación para la Paz y los países miembros de la OTAN. Consejo OTAN-Rusia. Desde mediados de la década de los 2000, Rusia ha estado protestando por los planes de Estados Unidos de instalar 10 interceptors antimisiles en Polonia y un radar en la República Checa dirigidos a prevenir hipotéticos ataques desde Irán y Corea del Norte. En opinión del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en abril de 2007, el sistema de defensa no ofrece protección a Rumanía, Bulgaria, Grecia y Turquía, que podrían ser alcanzados por misiles provenientes de Irán, interpretando Rusia su construcción como el avance de la infraestructura militar de la OTAN hacia nuestras fronteras. Ante los argumentos de Condoleezza Rice, la secretaria de Estado estadounidense, Lavrov no se muestra convencido, reacción que crea cierta inquietud entre algunos países de la OTAN, como Alemania y Noruega. Sin embargo, es desde principios de marzo de 2014 cuando las relaciones entre la OTAN y la Federación Rusa se deterioran significativamente, debido a la crisis en Ucrania y a la anexión rusa de Crimea, pidiendo la OTAN a Rusia que detenga sus acciones y afirmando públicamente su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania.
Así, el 1 de abril de 2014, la OTAN emite un comunicado en el que anuncia que ha decidido suspender toda la cooperación civil y militar entre la OTAN y Rusia. El diálogo político en el Consejo OTAN-Rusia puede continuar a nivel de embajadores para poder intercambiar puntos de vista, especialmente en lo que a esta crisis se refiere. Además, el comunicado condena la intervención militar ilegal rusa en Ucrania y la violación de la soberanía e integridad territorial de Ucrania por parte de Rusia. Socios globales. Ser socio global de la OTAN no significa ser miembro de la organización, pero tiene privilegios de cooperación por parte de los países miembros de la alianza en el área de equipamiento, formación e investigación hacia los países que conforman este grupo como si fuesen miembros. En esta categoría de socio global están Afganistán, Australia, Irak, Japón, Colombia, Corea del Sur, Mongolia, Nueva Zelanda y Pakistán. Colombia. Aliado importante no OTAN. Un aliado importante no OTAN es una designación dada por el gobierno de los Estados Unidos a un grupo de países aliados que mantienen un trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pero no son miembros de la organización. El ser elevado al estatus de MNNA no incluye automáticamente un pacto de defensa colectiva con Estados Unidos, pero brinda ventajas militares y financieras, por parte del país estadounidense, que no podrían obtener países que no son miembros de la OTAN. Listado de MNNAs. Críticas. La OTAN ha recibido numerosas críticas por sus acciones y medidas militares por parte de múltiples sectores tales como los ministros de Exteriores de Reino Unido y Francia, William Hague y Alain Juppé, durante las operaciones de la OTAN en Libia. La UNESCO le acusó de violar las resoluciones de Naciones Unidas y las convenciones de Ginebra que condenan la violencia contra los periodistas y los medios de comunicación al bombardear las instalaciones de la televisión estatal libia. Durante este mismo periodo, el entonces canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, habló desde la Asamblea General de las Naciones Unidas, dejó entrever con su discurso que la OTAN apoyó a un grupo de rebeldes para que derrocaran a Muammar el-Gaddafi con el único objetivo de apoderarse de los valiosos recursos naturales que posee Libia. Recibió críticas del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, debido a la forma en la que afrontó la guerra en Malí, Siria y su actuación frente al programa nuclear iraní, el modo en el que la OTAN encara los problemas no ayuda, aseguró el ministro ruso, y agregó que la comunidad internacional debería adoptar una aproximación más global, no centrada en los intereses exclusivos de Europa y los Estados Unidos, la alianza transatlántica, y que los riesgos son compartidos. Lavrov puso en duda la manera en la que la OTAN está afrontando los principales problemas de la actualidad, como la primavera árabe, Siria, Malí o Irán. La cuestión de Ceuta, Melilla y otros territorios en la OTAN. Se ha debatido sobre el hecho de que, en lo referente a Ceuta y Melilla, la OTAN supuestamente no estaría obligada a defender la soberanía española a través del artículo 5 de un posible ataque militar exterior en una lectura estricta de los límites territoriales del artículo 6 del tratado, por cuestiones de límites geográficos. Esto no obsta para que la entrada de España en la OTAN no haya tenido indudables efectos disuasorios, según Solsten y Meditz. No obstante, las ciudades estarían cubiertas indirectamente por el segundo párrafo del artículo 6, se considerará ataque armado contra una o varias de las partes, el que se produzca contra las fuerzas, buques o aeronaves de cualquiera de las partes que se encuentren en el mar Mediterráneo y además España podría pedir ayuda en base al artículo 4, las partes se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada. Con el nuevo concepto estratégico de la OTAN aprobado en Lisboa en 2010, se señala que la OTAN disuadirá y se defenderá contra cualquier amenaza de agresión, y contra los riesgos emergentes allá donde pongan en cuestión a la seguridad fundamental ya sea de los aliados individualmente o de la alianza como un todo y no tiene en cuenta los límites geográficos. De hecho, el entonces secretario general de la OTAN Anders Fogh Rasmussen dijo, pero hoy,
la defensa de nuestro territorio y de nuestros ciudadanos no empieza ni termina en la frontera. Puede comenzar en Kandahar. Puede comenzar en el ciberespacio. Y la OTAN necesita ser capaz de defenderse por todo el espectro. Durante la Guerra de las Malvinas de 1982, el Reino Unido no solicitó oficialmente el apoyo de la OTAN porque la guerra fue en el hemisferio sur, no obstante, recibió ayuda de sus aliados de la OTAN. La OTAN apoyó a España durante el incidente de la isla Perejil. La protección de Ceuta y Melilla además se ha reforzado por el artículo 42.7 del TUE de la Unión Europea que señala, si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Ello se entiende sin perjuicio del carácter específico de la política de seguridad y defensa de determinados Estados miembros. Con el nuevo concepto estratégico surgido tras la Cumbre de Madrid de 2022 se señala que si bien la OTAN es una alianza defensiva, nadie debería dudar de nuestra fuerza y determinación para defender cada pulgada del territorio aliado, preservar la soberanía y la integridad territorial de todos los aliados y prevalecer contra cualquier agresor. El secretario general Jens Stoltenberg aseguró que sobre Ceuta y Melilla, la OTAN está aquí para proteger a los aliados ante cualquier amenaza. Al fin y al cabo, siempre habrá una decisión política para invocar el artículo 5, pero la OTAN está aquí para defender y proteger a todos nuestros aliados, y presidentes como el estadounidense Joe Biden o el británico Boris Johnson hicieron declaraciones más o menos explícitas en el mismo sentido. Gasto en defensa. La inversión en defensa estimada en 2021 de cada país es la siguiente. En la cumbre de Newport de 2014, los países miembros acordaron como objetivo aumentar su gasto en defensa hasta llegar a un mínimo del 2% de su PIB en 2024. Véase también. Portal, OTAN. Contenido relacionado con la OTAN.